Sí, ahí estás, ahí estás. Aquí estoy, qué susto. Ya. Muy buenos días a todas, porque veo solo mujeres. Gracias, Cari, por la presentación, por la invitación. Yo soy Carmen, soy psicóloga y me dedico, bueno, soy psicóloga clínica y me dedico a la educación sexual, a la educación afectiva de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ambos padres, ya, entonces también a todas y todos, si es que hay algún varón ahí que no está nombrado. Eh, y la idea de este webinar es contarles un poco de este libro, Puber Preguntas, contarles su historia, de dónde nace, aclarar algunos conceptos importantes como definir claramente qué es pubertad y por qué hicimos este libro, ¿sí? Entonces, tal como dijo Karina, sus preguntas las van dejando en el chat. Yo las voy a ir mirando, las voy a ir integrando. Y si queda algún ratito al final, también podemos hacer un bloque interactivo donde van abriendo sus micrófonos y vamos conversando. Son las 11, tenemos hasta las 12:30 para estar juntos, juntas en esta actividad. Entonces, contarles un poco la historia. Puber Preguntas es, si lo decimos como con palabras simples, es la precuela de Guara y Bienvenida a mi Luna, que fueron nuestras primeras apuestas con Ideas en términos de llevar la educación sexual a las familias, a abarcar edades más tempranas, porque yo que me dedico a esta área, lo que me doy cuenta es que hoy día se habla mucho en los primeros años de la vida de educación sexual enfocada a la prevención del abuso sexual y luego se vuelve a hablar de educación sexual en la adolescencia enfocada a la prevención de embarazos. Y no hay más. Es muy poco, recoge pocos temas, la sexualidad es mucho más compleja que eso, pero además la pubertad, que es un periodo distinto de la adolescencia y que lo vamos a conversar en un minuto más, estaba como en tierra de nadie. O sea, de verdad no había materiales y hace muchos años atrás, cuando yo estaba haciendo el magíster, o sea, a ver, hace 12 años atrás, cuando me empiezo a interesar ya muy profundamente en la etapa de la pubertad, eh, sucedía lo que hoy día sigue sucediendo y que nace en 1890 con los primeros estudios sobre el desarrollo psicosexual. Freud, 1890, Freud dijo, en la niñez hay mucho interés sexual y están las etapas y los niños se fijan en el pene y las diferencias y no sé qué, y luego en la adolescencia. Y él dijo, y en esta etapa intermedia que él llamó la atención no pasa nada. Y los niños y las niñas tienen intereses cognitivos y entonces hay que enseñarle matemáticas, historia, lenguaje, porque su cerebro está, o sus intereses y sus habilidades están enfocadas ahí, no tienen ningún interés sexual. Como lo dijo el gran maestro, durante siglos se le hizo caso y entonces se mantuvo esta idea de que en esta época no está pasando nada. Y si uno busca en los libros de psicología, nos vamos encontrando, incluso en las publicaciones científicas, que si uno quiere buscar sobre primera infancia, va a encontrar muchísima información, muchísima, estudios, investigaciones. Y si uno busca en adolescencia, también va a encontrar muchísimo. Pero si uno busca en pubertad, hay muy poco y generalmente es un capítulo dentro de un libro mucho más generalista o es una parte de una investigación más generalista. Hasta ahora, lamentablemente, todavía todavía está en esta cosa como de tierra de nadie y eh, quienes han tomado como el protagonismo en la investigación y en el trabajo de esta etapa de la vida tiene más que ver con la matronería que con la psicología, es decir, comprender y acompañar y velar por la salud hormonal y física de esta etapa de la vida, porque vamos a comprender que tiene un proceso hormonal muy distinto. Entonces, una matrona puede hablar, o un matrón puede hablar con mucha soltura de la pubertad, tal vez
un médico con enfoque en familia y adolescencia, pero desde las ciencias sociales y desde la psicología estamos muy al debe. Entonces eso hace que las familias sientan que se encuentran con pocas herramientas para acompañar a sus hijos, hijas, a veces a sus estudiantes, en este proceso de la vida, y eso genera mucha crisis, mucho desencuentro, mucha pelea. Entonces, vamos hilando, que cuando vamos hilando esta historia, nosotras partimos con Bienvenida a mi luna y Guara, que son libros como enfocados para niños y niñas desde los 11, 12 años, y que hablan de la menarquia, de las eyaculaciones nocturnas, y las familias dijeron que bueno, porque por fin vamos a poder hablar de estos temas, no sabía cómo, veía que ya llegaba el momento, no sabía cómo, y avanzando en el libro se iban encontrando con que también hablábamos de las pastillas anticonceptivas, de las relaciones sexuales, y las familias empezaron a decir como, ay, yo quería hablar de, no quería tanta información. Y se empezaron como a asustar, ¿y cómo lo hago? ¿Y hasta dónde le explico? Y si guardo el libro y se lo entrego en 2 años más. Entonces, si bien muchas familias lo han valorado como un libro súper importante y que ha abierto muchas conversaciones, y es súper bonito recibir esos mensajes que nos escriben, a muchos les pasó como, ¿qué hago con esta otra información extra? Que fue una decisión ética que tomamos con Karina, eh, como editora, de decir, ya, ¿qué ponemos? Porque es súper potente su trabajo en términos de decir a qué le ponemos más profundidad, qué ponemos, qué dejamos, para armar y presentar esto de una manera que sea eh, útil, que sea clara, que sea amigable y que sea educativa. Entonces estábamos en esta cosa de, pucha, a lo mejor son muy chicos para hablarles de consentimiento en las relaciones sexuales, pero nadie más les está diciendo nada de esto. Entonces era como, ya, mejor que sobra que falte en un panorama nacional que nadie se está haciendo cargo de esta educación y de masificarla. Y si bien hay algunos programas que lo abordan en el colegio, si eso no tiene un impacto en la casa, no es realmente potente y significativo en la vida del niño o la niña. Así que decidimos tirar, como decimos en Chile, tirar toda la carne a la parrilla y tomar el riesgo y poner toda esta información. Y entonces, frente a esto de familias que decían, ay, pero mi hijo es muy chiquitito para esto, dijimos, ok, hagamos algo un poco más acotado para la edad anterior. Entonces, Puber Pregunta está enfocado para niños, niñas, niñes, entre los 8 y los 11 años. Y aquí vamos un poco a qué es la pubertad y qué es Puber Pregunta, y vamos a ir página por página. ¿Ya? Este libro, la idea es que uno se lo pueda entregar a su puber querido o querida, que se lo va a regalar, pero que, que se... Carmen, perdón, Vale. ¿necesitas que comparta el libro, el PDF del libro? Ya, pero dame un momento, porque antes quiero explicar lo que es la pubertad. Entonces, lo primero es que, si bien se lo vamos a entregar, contarles que incluye un pequeño folletín, ¿sí? Que es para el adulto acompañante, porque todos estos libros, de todos estos materiales que trabajamos para niños, niñas, adolescentes, entendemos que esto es la puerta de entrada a una conversación familiar. Esto no es toma, lee el libro y resolvimos todo. Esto es, toma, este libro es la llave para abrir la puerta para diálogos que queríamos hacer y no sabíamos cómo empezar. A veces es como uno, no todas las familias, pero algunas es como, dame algo para que yo lo entregue y estamos todos resueltos. Ya, este libro no lo hace. Lo siento. Este libro es, dame algo para que abramos la puerta a esas conversaciones que siento importante realizar, pero que no sé cómo empezar. Y para el único concepto, como comillas,
de estudio, por decirlo de alguna manera, que quiero explicar antes de entrar de lleno al página a página es qué es la pubertad, ¿ya? Y cuál es la diferencia entre la niñez, la pubertad y la adolescencia. La niñez lo vamos a entender como el periodo de la vida que va como entre los 2 y los 7 años, donde físicamente, a nivel corporal y a nivel cognitivo, no hay diferencias de género. Es decir, niña y niño pueden tener los mismos intereses, las mismas habilidades. Las diferencias, que la niñita es más tranquila, que el niñito es bueno para las matemáticas, que al niño le gusta el fútbol, no sé, a la niña le gusta el ballet, son diferencias que enseñamos, que nosotros ponemos en los niños y que las van aprendiendo, pero no son naturales. Y en los grupos humanos donde no se enseñan estas diferencias, perfectamente a un niño le puede gustar el ballet sin pasar por esta idea de que es de intereses femeninos. O a una niña le podría gustar el rugby sin que sea masculino. Ya todas estas diferencias son aprendizajes culturales. En la niñez eh, existe un, un pequeño humano que está aprendiendo a vincularse con el mundo y por lo tanto tiene lazos muy fuertes y de muchísima dependencia con sus cuidadores, porque efectivamente si no tiene cuidadores, ese niño está en riesgo de muerte. No, no, si yo salgo a trabajar y dejo a un niño solo de 3 años y vuelvo al otro día, perfectamente podría estar muerto o lastimado. Entonces, una etapa de la vida donde se establecen lazos de mucha dependencia y donde hay una fuerte necesidad de establecer vínculos con estos cuidadores. En la pubertad es el periodo de la vida en que este cuerpo infantil se empieza a preparar lentamente, muy lentamente, para los procesos de reproducción que va a tener en unos buenos años más. ¿Sí? Entonces, ocurre toda una maduración hormonal para preparar el cuerpo para la reproducción. ¿Sí? No es que se va a empezar a reproducir a los 9 años, por supuesto que no. Es que más o menos a los 9 años, y por eso este libro está enfocado desde los 8, porque siempre tenemos esta idea de que la pubertad no te pille desprevenido, que uno sepa más o menos lo que le va a pasar en el cuerpo. Entonces, en la pubertad se empiezan a activar procesos hormonales que preparen el cuerpo para la reproducción. En las niñas empiezan a crecer las mamas, empiezan a desarrollarse los ovarios lentamente, a ensancharse las caderas y luego llega la menarquia, que es la primera menstruación. Sí, que son procesos que preparan este cuerpo para la vida fértil. Los varones crecen de tamaño, ganan musculatura, se fortalecen los huesos, crece el pene y los testículos de tamaño y comienzan las eyaculaciones, es decir, este cuerpo comienza a producir espermatozoides y semen, que es lo que va a permitir que más adelante puedan reproducirse si así lo deciden. Un segundo, perdón, ya. Entonces, la pubertad, así como trae cambios físicos muy importantes, trae cambios a nivel cerebral, a nivel de estructuras cerebrales. Este cerebro, el cerebro infantil es un cerebro muy concreto. Es un cerebro que puede manejar mucha información y que puede aprender muchas cosas, pero en bloques cortos. Yo, por ejemplo, el niño pequeño que le interesan los dinosaurios puede aprender a reconocer 85 tipos de dinosaurios y te va a decir cuál tenía plumas, cuál tenía garras y no sé qué, pero no podría establecer un desarrollo lógico, por ejemplo, en las eras en que cada uno de estos dinosaurios habitó en la Tierra, ¿sí? Porque esa línea lógica viene después.
En la niñez, el niño, la niña toma decisiones y sus emociones responden a lo que está pasando en ese segundo, ni en lo que viene antes, ni en lo que viene después. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, si no me das dulces, yo no te voy a querer. Y el niño lo va a sentir como algo real. Por eso, lamentablemente, es muy fácil manipular, asustar o engañar a un niño pequeño, porque basta con que yo se lo diga. Es concreto, no tiene la capacidad de pensar que tal vez me está engañando, no sé qué, pero es que la otra vez me hizo la misma broma y era mentira, entonces no, no existe esa capacidad todavía de armar una historia lógica entre lo que me estás diciendo, lo que hiciste antes y lo que podrías hacer más adelante. Por ejemplo, el viejito pascuero entra por la chimenea, en mi casa no hay chimenea, el viejito pascuero entró igual y yo igual puedo creer que entró por la chimenea, aunque ni siquiera tenga. Basta con que me lo digan, basta con que hayan regalos, entonces el viejito pascuero existe y entró por la chimenea. En la pubertad, eh, eso cambia y empieza a desarrollarse el proceso lógico. Es decir, no puede haber entrado el viejito pascuero porque nosotros ni siquiera tenemos chimenea. Sí, entonces es un momento de la vida de mucha melancolía, ¿sí? Porque me empiezo a dar cuenta por primera vez de que los papás mienten, o de que mi papá, mi mamá me dijo algo y fue injusto, o me hizo una promesa que no cumplió y ya no le voy a creer cuando me diga mañana sí que sí, porque 2 veces me dijo mañana y no me cumplió. Cuando los niños que viven con sus padres separados, el padre dice voy a ir a verte y no llega, entonces en la niñez decían, oh, si mi papá va a venir, y la mamá así como, ah, ¿cómo te explico que no va a venir? En la pubertad dice, ¿qué? Lo voy a invitar si nunca viene, ese viejo no está ni ahí conmigo. Entonces eso trae experiencias de mucha melancolía y a veces de mucha rabia, ¿ya? Porque eh, yo siempre uso esta frase, en la pubertad se empiezan a correr los velos y empiezan los niños a darse cuenta de situaciones, empiezan a darse cuenta que los papás pelean o que alguien tiene alguna enfermedad, que hay alguien que está consumiendo alcohol o drogas. Antes, supongamos que hay algún familiar alcohólico, antes el niño podía decir está enfermito de la guatita y ahora dice está borracho. ¿Sí? Entonces es un momento de mucha melancolía y a veces nos rechazan, como a veces uno quiere acercarse cariñosamente y por primera vez en la vida, estos adultos cuidadores experimentamos este rechazo. Este niño quiere su espacio y se dio cuenta de mis errores, entonces ya no viene corriendo a mis brazos cada vez que yo le digo, "Oh, ahora me la tengo que ganar", porque me está cuestionando todo el tiempo. Y además de todo esto, como si no fuera suficiente cambio, en la pubertad, para que ocurra este pensamiento lógico que es más rápido y más complejo que el de la niñez, ocurre un proceso natural que da un poco de miedo, pero que es totalmente natural y saludable, que es la poda cerebral. Y es tal como si uno podara un árbol para que crezca más fuerte. El cerebro tiene programados en nuestra vida momentos, episodios de poda neuronal. Corta ramas neuronales para que los canales de comunicación sean más rápidos. Al cortar esos canales, de repente yo estoy justo poniendo atención, estudié toda la semana para historia y justo, comillas, había un corte programado el jueves y yo tenía la prueba el viernes y justo me cortaron el conducto donde pasaba toda la materia y llegué y no sabía nada, me quedé en blanco. O están más lentos, y se mueven como en cámara lenta, como perezosos, o tienen inestabilidad emocional y un día están súper contentos y después están enojados y te dan portazos y como que te rechazan y después te aman y te piden, no sé, un día te pueden decir, dame permiso para ir a quedarme a la casa de mi amigo porque ya estoy grande, y después te piden un juguete para el día del niño, y uno dice, pero ¿por qué quieres un juguete si tú ya quieres salir de fiesta? Como, ah, no entiendo nada. Ya, esa es la pubertad
porque eh, los procesos del desarrollo nunca son lineales. Nunca son lineales, no es que vamos así, sino que vamos así, nos damos una vuelta, avanza, se detiene, sube, baja, hasta que se consolida. Entonces, si bien la poca información que se muestra sobre la pubertad habla mucho de los cambios del cuerpo, poco se habla de los cambios en el cerebro. Si yo no entiendo y yo no sé y nunca nadie me dijo y no se me ocurrió que podía este niño además estar viviendo cambios profundos en su cerebro, en su arquitectura cerebral, cuando en la mañana está enojado y después está contento y después está triste, todo eso en el mismo día, yo puedo pensar que me está tomando el pelo, que es mal agradecido, que no valora lo que le doy, o que simplemente hace todo esto para esconder que tiene flojera de estudiar, y la verdad es que simplemente está pasando por este proceso donde es como que el cerebro es una plasticina que le estamos dando una forma nueva. Y estamos podando, sacando, remodelando. ¿Sí? Comprender, y esta es la parte que más me gusta a mí, creo que es súper sanador y súper bueno para nosotros los adultos que estamos acompañando a púberes, porque muchas veces cuando tienen estas reacciones intensas, estos enojos, estas críticas, te encuentran todo malo, uno dice, ay, soy la peor mamá del mundo, y es como, no, no somos la peor del mundo. La naturaleza programó esta etapa como la etapa de la crítica. Entonces, seamos súper buenas, más o menos, o terribles, nos van a criticar igual, ¿sí? Eh, hay como una programación para que eso ocurra, porque es primera vez en la vida que pueden darse cuenta de que, por ejemplo, hice una promesa y no la cumplí. Y obvio que va a dar pena, porque antes éramos súper buenas y ahora tenemos fallas, ¿sí? Esa es el mini resumen de la pubertad. Entonces, como de pronto el cuerpo, las emociones, la forma de pensar cambian, el niño o la niña se enfrenta a una situación que no se dio cuenta cómo empezó, que lo puede asustar, que lo puede abrumar y, y que lo puede confundir mucho y asustar en el sentido de que el niño experimenta no saber hasta dónde van a llegar estos cambios. La niña que vive sus primeras menstruaciones, no saber cuánto va a menstruar. Cuando empiezan a crecer sus mamas, hasta dónde van a llegar. Cuando empiezan a salir los pelitos, niños o niñas, ¿cuántos pelitos voy a tener? O sea, yo he conversado con muchos niños que me dicen, tengo miedo de ser peludo, no, no quiero, no como me salieron un par y no sé cuántos más van a salir. Eh, no quiero que me salgan antes que a mis compañeros y no sé cuándo va a pasar, o sea, este cuerpo de niño pequeño que todos los días era igual, exactamente igual, y me gustaban los mismos colores y usaba la misma polera hasta que ya estaba transparente, eso ya no ocurre en la pubertad, porque además todo es muy rápido. Entonces pueden vivir este momento de la vida con temor. Tristemente algunos lo viven con rechazo a sí mismos, pero es pura falta de información. Entonces entregar información, hoy día muchos niños cuando tienen sus primeras eyaculaciones sienten vergüenza y la idea es que que entiendan que esto es algo natural. Yo todavía conozco muchas niñas que se ponen a llorar de pena cuando reciben su menarquia y es como, bueno, vamos conversando del tema para que entendamos que esto es natural, no hay nada malo ocurriendo en estos momentos, ¿sí? Ya, ahora sí, Cari, vamos al página a página. Ya, voy a abrir, dame un segundito y compartir. Recuerden que pueden ir dejando sus Las preguntas, preguntas. Sí, comentarios.
preguntas, comentarios, dudas que tengan. Todo eso que vaya sucediendo lo van dejando ahí en el chat. Ya. Entonces nos vamos a la página 4. Es como el típico apartado del libro, como ¿quién eres tú? La idea es que yo les contaba al grupo anterior. Es como un recurso que usamos mucho en los libros que hemos hecho con Tera, jugar un poco a la pregunta encubierta, a la pregunta inofensiva, porque es como, claro, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Pero ya entre medio de estas preguntas inofensivas hay una que puede ser que puede abrir muchas cosas. ¿Con qué personas te sientes bien? Que eso podría traernos sorpresas, como que un niño me esté hablando de un vínculo más intenso del que yo creía, o que de pasadita me esté contando que se sienta incómodo con una persona que yo no me imaginé. Por lo tanto, estas pequeñas actividades que están incluidas en el libro, ojalá hacerlas juntos. Te voy a regalar este libro, léelo a tu ritmo. Hay niños que uno se los entrega y se lo devoraron en la tarde, y hay otros que van lento y van, mamá, mira esto y no sé qué, y le van como explicando a la mamá o al papá todo lo que van aprendiendo. Y hay capítulos que no le interesan y se los saltan, y hay otros que profundizan un montón. Pero específicamente estos primeros, ojalá hacerlos en conjunto, porque no es una actividad solo para llenarlo, son estas preguntas encubiertas que nos permiten empezar a dialogar, son esas llavecitas que es como, ¿cómo meto esta conversación? No sé, muchas familias me dicen, ¿cómo, cómo empiezo a hablar del tema? Bueno, acá hay ayuditas. Entonces, ¿qué te gusta hacer? Jugar a la pelota, pintar, dormir, ver tele. ¿Sabes algo de educación sexual? Y de nuevo, una pregunta que aparece inofensiva en un contexto súper inofensivo, que te puede revelar que el niño sabe más de lo que tú creías, o sabe mucho menos de lo que te esperabas, o ha accedido a contenidos súper inadecuados. Como es relevante poder, porque si uno solo se lo entrega, el niño o lo va a saltar o va a contestar, ¿sabes algo de educación sexual? No, chao. ¿Cuál es tu lugar favorito? Mi pieza, listo. Pero no es la pregunta y no es llenarlo, llenar la línea, no es eso lo que importa. Capaz abrió una tremenda conversación y no escribieron nada, da lo mismo. Estas solo son excusas para empezar a hablar de cosas que muchas veces queremos, pero no sabemos cómo iniciar. Y luego, esta parte que es tal vez la más importante del libro, siguiendo en la lógica de más que entregar todas las respuestas, lo que queremos es abrir canales de diálogo. El certificado de confianza es poner sobre la mesa sin decirlo que queremos cuidarlos del porno. No les voy a decir a un niño no te metas a internet porque puede haber porno, porque el niño va a decir ¿qué es el porno? Y lo va a ir a buscar, ¿no es cierto? Entonces sí le vamos a decir que es normal tener muchas preguntas y que está bien hacerse muchos cuestionamientos, pero que a veces uno puede encontrar información inadecuada. Entonces el niño firma y escribe su nombre, se compromete a conversar con sus adultos de confianza las preguntas que vayan surgiendo, y todavía más importante, el adulto de confianza se compromete a estar disponible para acompañar en sus búsquedas. Porque si el niño se compromete a preguntarme, pero yo estoy eternamente ocupada y nunca tengo tiempo para acompañarlo, a la tercera se va a aburrir y lo va a empezar a hacer solo. Y esto uno puede decir, ya, así como, esto no pasa. Les voy a contar que el año pasado, en diciembre del año pasado, yo fui a acompañar a una escuela que en un cuarto básico, quinto básico, un niño, un compañero de curso, empezó a hacer circular videos porno en el WhatsApp del curso. La mayoría de los niños tenían teléfono propio. Mandaba links encubiertos como mira qué lindo lo que me compré en AliExpress, y mandaba un link y los niños pinchaban como ay, a ver qué te compraste, y era porno duro, violento, escenas cortas, y los niños quedaban espantados.
Este niño además era más grande físicamente y los empezó a amenazar con pegarles si contaban. Estoy hablando de un colegio privado, un colegio de un buen estatus socioeconómico. Estoy hablando de un modelo educativo no Montessori, pero muy parecido. O sea, uno cree que este es un lugar súper seguro y el porno e internet está al alcance de todas las manos. Una de las docentes era por casualidad de esto, se entera escuchando una conversación, le llamó la atención, escuchó, interrumpió: chicos, ¿qué pasa? Escuché esto, los niños se asustan, ella les da la confianza, los niños hablan, se abre una caja de Pandora, esto venía ocurriendo hace muchos meses, y me llaman, yo hago todo un acompañamiento, les hice talleres, hablamos del tema y todo. Y yo les expliqué esto mismo. Es normal tener dudas, pero cuando las tengan es súper importante preguntar primero, eh, buscar las maneras seguras de resolverlo. No te prohíbo internet, pero sí enseñarles qué hacer. Yo les expliqué que, por ejemplo, si les llega una notificación, si alguien les mandara una foto o un video inadecuado, se hace pantallazo, porque lo que van a tender a hacer naturalmente es borrarlo y asustarse. Entonces yo les fui explicando: se hace pantallazo y ustedes piden ayuda: mira, me está llegando esto, o tengo esta duda, etc. ¿Por qué les cuento esto? Porque el miércoles pasado me llamó la misma profesora para contarme que nuevamente en el chat grupal empezó a circular un link sospechoso. Entonces estaba un link y nadie sabía qué era, y los niños fueron donde la profesora a decirle: está llegando esto a nuestro chat grupal, pero queremos que lo abras tú para que nos digas si es adecuado y si no lo borras, porque no queremos que nos pase lo mismo. Entonces yo casi lloré, así como: ¡ay, todo tiene sentido, todo valió la pena! Qué rico que me contaste y todo, porque los niños, cuando llegan al porno o cuando llegan a videos violentos, videos de terror que los hacen tener pesadillas y todo, generalmente lo esconden porque sienten que los van a retar. Como estoy haciendo algo malo, me van a retar, y lo esconden. Y lo que menos pasó por su cabeza es pedir ayuda. Su primera reacción es: yo hice algo malo, me van a retar y no me tienen que pillar. Cuando uno le explica antes: mira, hay en internet cosas súper educativas y cosas súper inadecuadas, cuando tengas duda, y uno les dice: pide ayuda a tal persona, ¿cómo lo pides? Saca pantallazo, pregunta, abran el link junto, busquen la información acompañados al niño. Entonces se le hace natural, porque cuando ocurre, por ejemplo, que a los niños les muestran porno y los adultos se ponen muy tristes, como: ¿por qué no confío en mí? Y ese es mi trabajo, explicarles: no es que no confío en ti, es que ni siquiera sabía, no pasó ni por su mente que podía pedir ayuda frente a una situación como esta. Esa es la importancia del certificado de confianza. No es que leamos la línea y lo firmo y ya está, es que abramos 2 minutos de conversa. ¿Has visto alguna vez un video que no te ha gustado? ¿Has buscado algo y te encontraste con otra cosa? No sé, mi hijo hace poco estaba buscando terremotos y tsunamis. Entonces yo dije: mamá, ¿qué estás buscando? Hijo, ¿qué estás buscando? No, mamá, terremotos y tsunamis. Perfecto. Entonces empezó a buscar terremotos, tsunamis, y de repente los escucho que se matan de la risa. Y me imagino, no sé si se acuerdan, hace muchos años atrás que circulaba cuando Piñera dijo el marepoto. Entonces les empezaron a salir fotos como de tsunami derivó en maremoto, y de maremoto derivó en marepoto, y le empezaron a salir unas fotos de unos potos gigantes que abajo decían marepoto, y él no entendía nada, como: ¿qué está pasando aquí? Pero le empezó a dar mucha risa. Entonces yo escuché la risa y les expliqué que había pasado tal cosa y que por eso habían encontrado estas fotos. Fue una anécdota porque yo andaba muy cerca, pero a veces por razones, entre comillas, súper rebuscadas, podrías llegar a ver porno, porque él, si pincha el poto del marepoto, 2 links más y ya llegamos al porno. ¿Sí? Porque está todo linkeado.
Todo tiene como estas cadenas, ¿no es cierto? Por eso es tan importante hablar este tema. Y no es hablar, decir, no se te vaya a ocurrir ver porno, sino que quiero que busques información de manera segura, porque en Internet hay muy buen material, pero también hay material inadecuado. Y aquí estoy yo para ayudarte, para guiarte, para resolver tus dudas. Ya, dele nomás. Acá, como partiendo como amistosamente, te vamos a dar buenas respuestas porque esta era el tipo de cosas que le enseñaban a los niños antes, como por ejemplo que los niños venían del repollo o de la cigüeña. Es como casi como un poco jugar, esto es lo que antes decíamos y ahora vamos a aprender en serio. Después, acá hicimos una línea de la vida, más o menos para que ellos puedan entender. Pusimos tú estás acá. Y lo pusimos a propósito para entender que la pubertad también es y toda la vida, son procesos de transición. Uno nunca está fijo en un puro lugar, sino que siempre estamos transitando desde un punto al otro. ¿Sí? Como darle movimiento y continuidad a la vida, más que linealidad. Luego vienen páginas ya más informativas, como 7 cosas que te van a ocurrir en la pubertad. Y acá es como, voy a ir mostrando, no, si yo muevo mi cursor no se ve, ¿no es cierto, Tari? Yo creo que no. No. Ah, ya, pero no importa. En el dibujo de los niños hicimos la apuesta de que siempre fuera el niño y la niña en paralelo para entender que son situaciones que ocurren en esta edad, y son procesos que les ocurren a todos, ¿sí? Y le dimos énfasis tanto a lo corporal, que es de lo que más se habla, los granitos, los pelitos, el cambio de olor, etcétera, que insisto, es de lo que más hay información, pero también le dimos mucha importancia a lo que ocurre a nivel emocional, como por ejemplo que cambia la forma de pensar, que te sientes más independiente y que las amistades se vuelven muy importantes. Cuando el niño empieza a darse cuenta que esto que le está ocurriendo es normal, se abruma menos, porque también es válida esta pregunta, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Eh, una anécdota solo para chochear. Pónganme un dedito de arriba o abajo si vieron la película Red de Disney, que estrenaron el año pasado en el verano. ¿No? Ay, no sé. Ay, Ya, yo lo puse en el chat. ya. Sí, sí. Los demás, No ya. sé por qué. No alcanzo ya, sí. Algunas ya están poniendo que sí, ya, sí. Ah, qué bueno, ya. Muchas la vieron. Hay una escena en la película Red cuando la niña aprende a calmarse, eh, y le demuestra a la mamá que se está calmando. Y la mamá y le dice, ¿cómo lo logras? Ay, es que pienso en las personas que más quiero en este mundo. Y la niña está pensando en sus amigas y la mamá está imaginando que ella piensa en su familia. Entonces la abraza, ay, hija, yo también te amo, no sé qué, y la niña está pensando en sus amigos. Cuando yo vi esa película la primera vez, la vi con mis hijos y el mayor tenía 9, o sea, ahora tiene 10, estaba terminando, estaba asomándose a su pubertad en ese momento, me dijo en la orejita, mamá, yo te prometo que yo nunca, nunca voy a hacer eso. Como tú siempre vas a ser la más importante. Y yo le di un besito, gracias, mi amor, sabiendo que por supuesto que eso no era posible. Eh, y ahora, claro, o sea, después volvemos a ver Red y es como se mata la risa porque encuentra súper gracioso que la niña resuelva todo con sus amigas y por supuesto que ni se acuerda de que me prometió amor eterno hace un par de meses. Y eso es lo normal, o sea, estaba justo en el periodo de transición y, y depende cómo uno vaya construyendo los vínculos, un niño igual lo podría sentir con miedo, con melancolía, con tristeza, esta importancia que empieza a adquirir
los vínculos con las amistades, especialmente niños que viven, por ejemplo, con familiares que tienen alguna enfermedad, con algún abuelito, abuelita, que es como más difícil despegarse o cuando hay familias con vínculos más dependientes, y el niño puede como pretender quedarse para no hacer sentir mal a su familia. ¿Cuándo podría eso terminar siendo un, un factor de dolor en ese niño más que qué bueno que se quedó en la casa? No es un factor protector. Por supuesto que nos duele el ego de madres cuando el amigo es más interesante que uno, pero es un factor protector, porque va permitiendo que este cerebro despliegue estas nuevas capacidades, que la familia ya le quedó chica, entonces tiene que ir a buscar, no es que se va a ir de la casa, pero tiene que ir a poner intereses y foco afuera para ir a conocer más del mundo, aunque a veces abrume y da miedo, y es normal que nos dé miedo. Acá les pusimos un puber test, que es como marca todas las alternativas que te representan. Entonces el niño o la niña va a ir leyendo este listado de eventos que ocurren en la pubertad. Y es como, tienes olor a axila, te salieron pelitos en tus piernas, en tus axilas, en tu zona púbica, sientes tu frente aceitosa al pasarle un dedo, menstruas, tienes eyaculaciones nocturnas y el niño va tiqueando. ¿Qué tengo? ¿Qué ya está pasando? Y acá dice, si marcaste 4 o más, bienvenida a pubertad. Y si tienes menos de 4, puedes empezar a prepararte para los cambios porque pronto llegarán. Y abajo la línea si has sentido algún otro. De repente han percibido algo eh, que no está en la lista y que para ellos, ella sea importante mencionar. Acá nuevamente página informativa, hay algunas que son más reflexivas, otras que son informativas y cómo se ven nuestros cuerpos por fuera. Ya dijimos que acá hay un error, por error se dibujó invertido, el clítoris va arriba y la uretra va abajo y ya tienen su PDF para poder corregir. Sí, y aquí de nuevo, como este compromiso de que niños y niñas puedan ir viendo el paralelo, ¿sí? Como esto me está pasando a mí y a mi compañera, a mi hermana, le está pasando esto también, o sea, estamos todos en la misma. Y en la siguiente página, lo mismo, pero por dentro. Esta es la anatomía de la niña interna y la anatomía del varón. Entonces seguimos aprendiendo sobre estos cuerpos. Y esta página que me encanta demasiado es como va a ocurrir esto. Las niñas van a recibir su menarquia, es decir, su primera menstruación, que es la señal de que estos ovarios han comenzado el proceso de ovulación, es decir, han empezado a preparar células, que son los óvulos, que podrían iniciar un embarazo. Y al varón le está pasando, entre comillas, exactamente lo mismo. La niña va a tener un fluido, que es un fluido menstrual, que es rojo y contiene mucha sangre, y el varón va a producir semen, pero el por qué lo produce y para qué lo producen es por las mismas razones. Lo produce porque ha iniciado su proceso de madurez hormonal que le permite fabricar espermatozoides y semen y lo libera porque es la señal de que esto está activo. Yo siempre les digo a los niños, esto es un proceso de preparación, pero cuando un hombre y una mujer deciden tener un hijo, sus cuerpos van a aportar cada uno su mejor célula, su mejor óvulo y su mejor espermatozoide. Entonces no le sirve tener uno viejo guardado de hace 3 años. Entonces produce uno y si no lo usa, lo libera y produce otro y así se aseguran de que cuando llegue el momento tengan uno nuevo, fresquito, recién hecho.
ahí les queda bastante claro esa analogía de por qué ocurre tanto. Sí, otras diferencias es que la menstruación tiene un ciclo, por lo tanto, más o menos la niña puede, más o menos, porque es inestable los 2 primeros años, adelantarse y saber cuándo más o menos va a llegar. En cambio, las eyaculaciones nocturnas no tienen un ciclo, son un poco más aleatorias y es difícil, no es posible saber qué noche voy a tener una eyaculación. Así como a las niñas se les regalan objetos que van a ayudar a recibir su menstruación, calzones menstruales o más calzones, eh, toallas higiénicas, copitas, lo que decidan usar, ojalá a los niños, cuando uno perciba que ya está por llegar sus primeras eyaculaciones o ya llegaron, regalarle más ropa interior y un pijama extra, porque más que el objeto en sí mismo, un regalo siempre tiene una connotación positiva. Los niños han lidiado por muchos años con que esto es malo, es sucio y vergonzoso. A mí me pasó porque yo tuve pensamientos cochinos. Naturalizarlo, a ti te pasa porque estás sano, porque estás en un proceso de convertirte en un hombre fértil y es incómodo despertar húmedo y te voy a dar más ropa interior o más pijamas. Esa connotación positiva del objeto regalado predispone al niño a que no le dé vergüenza, a que es algo de lo que se puede hablar y lo va a vivir con naturalidad. Ojalá tan natural como una niña pueda vivir su menstruación. Sí, entonces el entregar un objeto me parece que, claro, ojalá también sea puber preguntas, ¿no es cierto? O sea, guara, es como este objeto que te va a ayudar a naturalizar, a enterarte de que esto pasa y no hay que esconder. Luego eh, vienen páginas informativas respecto de las emociones, que es una emoción, cómo van cambiando y cómo se van manifestando estas nuevas intensidades en la pubertad. Aquí vienen los afectos y de nuevo pregunta encubierta. En la página 25, cuando estamos hablando de los afectos, aquí dice tarea, hay preguntas ojalá para conversar en familia. Si bien al niño o la niña que está leyendo esto, está leyendo sobre el afecto, nosotros como adultos, este libro busca entregar información, pero también busca promover la prevención del abuso sexual. Todo material educativo en educación sexual y en educación emocional es en sí mismo protector frente a un abuso sexual. ¿Ya? Partamos por ahí. Un niño pequeño, mientras más información tenga, más probable es que si llegara a sufrir alguna transgresión, la pueda develar en tiempo real. ¿Sí? Las generaciones anteriores a los niños y niñas que estamos criando hoy día y que están siendo educados con mayor acceso a hablar de temas de sexualidad, en promedio, un niño o una niña que fue víctima de algún tipo de abuso sexual infantil se demora eh, 26 años en develar. ¿Por qué razón? Porque no tiene palabras para comprender y para explicarse a sí mismo lo que pasó. Entonces va a ser síntomas, muchos síntomas, pero no va a poder develar. No porque sea secreto, no necesariamente porque sea secreto, porque la persona decidió no contar, sino que simplemente no tiene palabras para decirlo, no lo puede articular. Y muchos de ellos lo articulan en terapia o lo articulan cuando un otro, comillas, le presta sus palabras. Por ejemplo, viendo una película, aparece una escena de abuso, alguien dice esto es un abuso y la persona, ah, chuta, eso era lo que a mí me pasó, lo vio en las palabras de un otro. Cuando fue el boom de las tesis, el violador eres tú y la culpa no era mía, y ni cómo estaba ni cómo vestía, muchas mujeres, fue explosiva la cantidad de develaciones que hubo
porque por fin vieron en un otro esas palabras que yo no podía articular en mi cabeza. Entonces, cuando el niño o la niña ha tenido acceso a educación sexual, tiene más herramientas porque tiene más palabras para hablar sobre su cuerpo, sus límites y sus vivencias. No, el foco, no es eficiente el foco, y se ha evaluado las distintas campañas de prevención de abuso cuando yo le digo a un niño, las campañas que apuntan a no dejes que nadie toque tu cuerpo, hay personas que son malas y que abusan de los niños, un abusador puede tener cualquier rostro, detrás de tu amigo de internet se puede esconder un abusador. Todas las campañas que apuntan al miedo a ser víctimas de abuso son poco efectivas, ¿ya? No lo digo yo, no es algo que se me está antojando, las evaluaciones de impacto así lo dicen, evaluaciones medidas por la UNICEF. En cambio, ¿cuáles son los programas más eficientes? Los programas que entregan información, que apelan al bienestar y que involucran a la familia. Mientras más, por eso, insisto, cada uno de los detalles está súper pensado. Si se involucra a la familia en un diálogo, no es como no dejes que nadie te toque, hay gente peligrosa, sino que eh, enseñándole a los niños que lo esperable es que se sientan bien en su cuerpo y en sus relaciones, hay mucho más potencial de prevención. ¿Ya? Dicho esto, acá hablamos del afecto, luego decimos muy cortito, ¿qué es el consentimiento? Es que yo autorizo a que me abracen, a que me saquen fotos, a que suban mis fotos a internet, eh, y dice, todos debemos pedir permiso antes de tocar el cuerpo de otra persona y nos podemos negar a dar ese permiso. Puedo decir, no quiero saludarte de beso, te voy a decir hola. Puedo decir, no me quiero sentar en tus piernas, porque a veces a los niños los tomamos, los levantamos, eh, los besuqueamos sin preguntarles. Yo muchas veces cuando estoy en mi consulta y llega un niño nuevo, le pregunto, ¿cómo te saludo? Son muy pocos los que me ofrecen la cara yo creo que menos del 10% me ofrece la cara para que le dé un beso. La mayoría de los niños les gusta saludarme así, o muchos me ponen la frente para que yo les dé un beso acá, pero son muy pocos los que ponen la carita. Y uno tiene súper normalizado saludar de beso en la cara. Cuando yo hago círculos en los cursos y les pregunto a los niños cómo te gusta que te saluden, y la gran mayoría de los niños dice así, y la profesora dice, nunca me habías dicho, yo siempre te saludo de beso, los niños suelen contestar, es que nunca me lo preguntaron y no sabía que te podía decir de otra manera. ¿Sí? Entonces, cuando estas 4 preguntas, cómo te gusta que te saluden, cómo te gusta que te demuestren el afecto, apuntan a profundizar el concepto de consentimiento. Puedes decir, no me gusta tal cosa, ¿sí? Apuntan a que el niño vaya teniendo esta experiencia. Ah, puedo no darte un beso, puedo no decirte que no me gusta que me tomes en brazo, etc. Y acá como para detectar si es que hubiese alguna situación de riesgo, ¿hay alguna muestra de afecto que te resulte incómodo? Ponte tú que te digan, sí, la tía tanto, me da una palmada en el poto, y uno dice, oye, qué bueno enterarme. ¿Hay algún tipo de saludo que te resulte incómodo? El tío Felipe me da piquitos cuando tú no estás. Y ahí podemos estar enfrentándonos tempranamente a una señal de alerta que bien acompañada es prevención de abuso, ¿sí? Insisto, entonces muchas de estas preguntas, por eso nos tomamos el tiempo de hacer este webinar, de invitar a la gente que adquirió el libro, de dejarlo grabado para la gente que lo adquiera, porque es engañosamente sencillo. Tiene
muchas estrategias de cuidado y de prevención de abuso que están ahí transversales y que si les sacamos el jugo, podemos convertirlas en herramientas muy, muy eficientes, ¿sí? Acá volvemos a hablar, profundizamos un poco más en los afectos, si avanzas un poquito, Karin. Y en la siguiente, comenzamos a explicar qué es la sexualidad. Que es un poco sacar a los niños y a las familias de esta idea de que la sexualidad es solo las relaciones sexuales, el coito, sino que es mucho más amplio, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con nuestros cuerpos, con el romance, con los roles, con los vínculos, ¿sí? Y cada uno lo vive de manera particular. A lo mejor son párrafos cortitos porque a esta edad hay que dar información en bloques más cortitos. Pero muchos niños y niñas a los 9, 10 años se empiezan a cuestionar si son heteros, si soy gay, si soy bi. A mí niños me han preguntado, ¿cómo saber si yo soy asexual porque mis compañeros ya se han enamorado y yo no? Niños de quinto básico. Entonces mi respuesta siempre es, lo importante es que te sientas bien, es que sepas que todas las vivencias son distintas, que todos los ritmos son distintos y que el compañero tuyo se haya enamorado y tú no, no significa que seas asexual. Podría serlo como simplemente podría ser que tu proceso es más lento o menos intenso. Eh, Ir acompañando a los niños en que cada vivencia es distinta es importante porque van a tender naturalmente a compararse. Si a todas mis amigas les llegó su menarquia y a mí no, entonces yo tengo un problema. Si todos mis amigos, a todos les gusta la Lucía y a mí no me gusta, entonces soy gay, entonces tengo un problema. No, solo que a ti no te gusta la Lucía y ya veremos más adelante, a medida que vayas desarrollándote, qué caminos toma eso. ¿Sí? Pero a la medida que el niño aprende a respetar su cuerpo y a respetar a los demás, no hay malos caminos, ¿sí? Y son bonitas esas conversaciones no hay una sexualidad mala. Puede haber una sexualidad irresponsable o invasiva de otras personas, pero si les enseñamos desde pequeños no tendría por qué ser. Y luego ya nos vamos al tema controvertido, pero necesario, que es cómo explicarle a los niños el acto sexual. Porque la gran pregunta es, ¿y cómo le explico cómo vienen los niños, cómo se produce el embarazo? Dale, Cari. Y acá, Esta página. esa página. Entonces, explicamos cómo es, porque luego de esta viene la fecundación. Es como, de aquí, ahí se ocurre un proceso de fecundación, que es lo que viene en la siguiente página. Lo pusimos como el acto sexual de un hombre y una mujer, porque si bien no nos vamos a meter con toda la diversidad de posibles otros actos sexuales, sí en algún momento nombramos las parejas del mismo sexo también pueden tener encuentros sexuales, ¿ya? Porque, porque lo pusimos porque yo me he encontrado con muchos niños que les enseñaron reproducción en el colegio y les hablaron del acto sexual y se preguntaron, ¿y cómo tienen sexo las lesbianas? Y como les dio vergüenza preguntarlo en el colegio, lo preguntaron en Google y obviamente se encontraron con porno lésbico, porno homosexual, que nos va a llevar por otros caminos. Entonces, cuando un niño de 8 o 9 años está entendiendo qué es un acto sexual, basta con que yo le diga que las personas del mismo sexo eh, también tienen encuentros porque van a darse placer de otras maneras, les basta con eso. Más adelante y querrán explorar un poco más, pero ya tuvieron la experiencia de ir explorando acompañados, ¿ya? Eh, Acá algo súper importante es el paso 3. Bueno, las personas, vamos a, como súper biológico, el corazón late más fuerte, bombea más sangre a los órganos sexuales, el pene aumenta de tamaño,
el clítoris aumenta de tamaño, la vulva se pone blandita y lubricada, es decir, se siente más mojada, lo que permitirá que el pene entre y se deslice suavemente en su interior. ¿Por qué lo pusimos? Porque, ¿qué me encuentro yo? Les enseñaron la reproducción en el colegio y les dijeron para que haya una reproducción, una fecundación, el pene entra por la vagina. La cantidad de niñas que llega espantada a la casa diciendo que eso es horrible, que eso duele, que se van a romper. Yo nunca voy a hacer esto porque se me va a romper. Niñas que se enojan con su papá. ¿Cómo es posible que tú le hayas hecho algo tan feo a la mamá y no sé qué y no quiero hablar contigo? Tal vez no es lo que les pasa a todas, pero muchas niñas reaccionan con miedo y con rechazo cuando se enteran que el pene entra por la vagina. Porque les dicen que entra, pero nunca les han dicho que la vagina es elástica, que es blanda, que es húmeda y que esto se desliza. Ellas perciben que entra y desgarra. Cuando le puedes explicar a la niña que a medida que estás, porque las preguntas que a mí me hacen las niñitas un poquito, las más chiquititas, cuando se enteran por primera vez que esto ocurre, es de rechazo, de esto yo nunca lo voy a hacer, esto duele horriblemente, esto es espantoso. Y después, un poquito más grandes, las preguntas que yo todavía respondo, si 2023 y todavía son las mismas, es, eh, tengo, como si fuera una obligación, tengo que sangrar en mis primeras relaciones sexuales, me tiene que doler como si ese es el piso de normalidad. Obvio que una niña va a pensar que le va a doler si está pensando en su vagina, en la proporción de tamaño con un pene, obvio que es eventualmente algo que va a dar miedo. Cuando la niña entiende que su cuerpo tiene una capacidad elástica, tiene una capacidad de lubricación y que si está, mientras esté contenta y relajada, eso se va a sentir muy bien, a diferencia de lo que la gente dice, ay, se va a erotizar y casi que va a decir, quiero tener sexo ahora mismo. No, por supuesto que eso no va a pasar, pero va a aprender a confiar en su cuerpo, a dejar de tener miedo de ver el acto sexual como un acto agresivo, como un acto chocante. Yo de verdad he atendido y en mis propios pacientes, cuando les tocó verlo en el colegio o en los talleres, niñas enojadas con su papá. ¿Cómo es posible que tú le hayas hecho eso a mi mamá? Sí, porque obviamente no se tocan estos temas que son biológicos, son absolutamente biológicos. Y sigue el proceso, entonces, y más chiquitito como, y las parejas del mismo sexo lo van a hacer a su manera. Estar de acuerdo. Y acá arriba seguimos entonces. De nuevo hay una línea lógica. Acá hablamos del consentimiento. Puedes decir cuando no quieres algo que pase con tu cuerpo. Y acá de nuevo, cuando ya estamos hablando de algo sexual, es súper importante estar de acuerdo para que sea placentero. Dos personas están de acuerdo y dan su permiso. Lo ligamos. Esto es como un consentimiento 2.0. Siempre estamos consintiendo o no consintiendo algo que va a ocurrir. Y luego ya viene la fecundación. Dale, Cari. Voy por ¿Sí? El proceso de fecundación, ¿no es cierto? Eh, el embarazo, que preguntan mucho, y al final dejamos un apartado con las preguntas que más me hacen. O sea, eh, duele menstruar, puede salir pipí del pene mientras hay relaciones sexuales, una pareja del mismo sexo puede tener bebés, por qué se pierde un embarazo, duele cuando entra el pene por la vagina, y está hasta en color porque de verdad que me las preguntan demasiado. ¿Por qué la gente tiene sexo? Porque los niños lo ven como algo violento, como un ataque. Es como, ¿por qué quieren hacer esto que duele o que es asqueroso? Entonces,
Y es voy a leer solo una para que ustedes después lo vean en casa, y las respuestas son cortas. Uno entiende, ay, porque se quiere mucho, vueltas y más vueltas, y el niño se enreda. ¿Por qué la gente tiene sexo? Porque cuando es consentido, es una experiencia agradable y placentera. No necesitan más información que eso, ¿sí? Bueno, entonces ahí hay un largo apartado de preguntas habituales. Hicimos como un ranking de las preguntas que más me hacen y un mini resumen, ¿no es cierto?, de qué es lo que aprendimos en este libro. Algunos ejemplos de situaciones reales que me ha tocado acompañar en talleres o en la consulta privada, como anécdotas, puber anécdotas. Y de nuevo el consentimiento, tienes derecho a decir que no. O sea, nuevamente reforzar y reforzar y reforzar. Y esto para el niño es una cosa concreta. No me gusta que me des besos en la cara. No me gusta que me saques mi colación. Te lo puedo decir a un compañero. Y no te van a dejar de querer por eso. Pero nosotros como adultos sepamos que cuando un niño sabe y usa su derecho a decir que no, estamos haciendo prevención del abuso sexual infantil. No me gusta esto y le cuento a mi adulto de confianza, mamá, papá, tío, tía, tal persona hizo esto que no me gustó. Y tenemos muchas más herramientas para actuar a tiempo. Este es nuestro querido Puber Preguntas. Esperamos que este webinar también sea un apoyo importante para usarlo, para sacarle el máximo de provecho, para poder emplear sus herramientas, y nos quedan unos minutitos para saber si hay preguntas, Hay una comentarios. pregunta, Carmen. ¿A Te la dónde? voy a leer, ¿ya? Si mi hijo adolescente empieza a pololear, ¿cómo abordo con él o ella su interés en mantener relaciones sexuales sin darle la idea de qué es lo que se espera de ellos, sino que estoy ahí para apoyar su proceso? A ver, espérame. Mi hijo adolescente, perdón, me pillaste desconcentrada, léamela de nuevo. Ya. Si mi hijo adolescente empieza a pololear, ¿cómo abordo con él o ella su interés en mantener relaciones sexuales sin darle la idea de qué es lo que se espera de ellos, sino que estoy ahí para apoyar su proceso? Yo creo que se refiere a no adelantarlo, no Ah, adelantarle, que es un ya. súper buen punto también que podemos mencionar. Ya. Eh, Cuando los niños empiezan con su curiosidad o empiezan a pololear, tenemos esta duda, como queremos evitar el embarazo, pero no queremos hablar del tema para no adelantarlos. Yo también les cuento que me ha pasado mucho que niñas, mi amor, dame un momentito, espérame un poquito. Bueno, háblalo tú. ¿Cuál es? La redonda. ¿Esta? Sí. La pausa. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, empiezan a pololear y las llevan al ginecólogo y les dan pastillas. Y la niña queda como, yo ni siquiera esto estaba en mis planes, quedan un poco sorprendidas o a veces con la idea de, esto es lo que tengo que hacer porque de alguna manera me están autorizando. Creo que que el camino va por el momento de preguntar cómo te sientes, qué te gusta de esta persona, más que qué decir o qué hacer, es simplemente estar disponible. O sea, si mi hijo me está contando de su pareja, su pololo, su polola, yo le pongo atención, yo lo escucho, respondo las preguntas que vayan surgiendo, eh, porque de esa manera el niño va sabiendo que puede contar conmigo, más que yo ponerle mi ritmo, porque capaz que no se lo está preguntando. Y si se lo está preguntando y yo estoy disponible para sus otras preguntas, se va a atrever a decírmelo, ¿sí?
Igual aquí en la guía que Ah, entregamos y que también está descargable de nuestra página web, hay un párrafo súper interesante donde Carmen nos menciona que según las investigaciones más recientes de la UNESCO, que se eduque sexualmente a los niños no implica que ellos van a empezar a probar esto como apurados, sino que al contrario, como en la educación también entienden que es un proceso natural que llega a su tiempo y para el cual es muy importante considerar las emociones y considerar tu madurez para tomar una decisión abierta y espontánea tal y no cual. bajo presión, ni por una moda, ni porque los demás lo están haciendo. Entonces, eso permite que los niños que han recibido educación sexual lo tomen como un proceso que no hay que apurar y se retrasa la experimentación. Sí, de hecho en Chile los estudios apuntan que los estratos socioculturales que han tenido más acceso a la educación sexual tienden a retrasar la edad de inicio de las relaciones con 2 años comparativamente a los chicos de estratos culturales más bajos. No, no necesariamente económicos, sino que culturales, cuánto acceso a la información tuvieron. Mientras menos educación sexual, por lo menos en Chile, la edad de inicio promedia a los 14 y a los que tienen mayor educación sexual promedia a los 16. Con 2 años de diferencia, que en la adolescencia 2 años es un mar de diferencia. ¿Sí? Uy, nos dejaron una pregunta muy... Ya, hay una pregunta concreta. ¿Cómo les explico a mis hijas que hay que usar condón en las relaciones para no tener hijos a temprana edad? Andrea nos pregunta eso. Ya. Tal cual, con las mismas palabras. Siempre y cuando sean niñas que ya están en edad de a lo menos cuestionarse las relaciones sexuales. Si son niños más pequeños, por ejemplo, de 10 años, que están entendiendo qué es una relación sexual y por qué la gente las tiene, el foco, lo que tiene que quedar grabado a fuego, es el consentimiento, que es placentero, es agradable, es una forma de mostrarse el cariño, de fortalecer los vínculos, si las personas están de acuerdo y dicen explícitamente que lo quieren. Eso a los 10 años cuando entramos a conversar de este tema. Cuando eso ya está claro y pasan las preguntas al siguiente nivel, es a fuego. Las relaciones sexuales son siempre con preservativo. Siempre, siempre, siempre. Porque no es solamente, y es lo menos, para prevenir el embarazo. Entonces, también es para prevenir infecciones de transmisión sexual, porque si no, si fuera solo el embarazo, me toman pastillas. Pero las infecciones de transmisión sexual, la única barrera de protección es el preservativo. Entonces es como, si ya entendieron a fuego que las relaciones son consentidas, cuando ya estén 2 añitos más maduros, a fuego que son con preservativos, ¿sí? Por lo tanto una mujer como un varón son igualmente responsables de llevar en su cartera, mochila, lo que sea, preservativos disponibles y en buen estado. En Chile, los estudios indican que muchísimas mujeres de distintas edades, adultas y jóvenes y adolescentes, no usan, no llevan preservativos en sus mochilas, carteras, lo que sea, y no lo piden porque les da vergüenza de que el compañero pudiera pensar que ellas son como experimentadas sexualmente o que ellas iban dispuestas a tener una relación sexual, como que van a pensar de mí. En palabras antiguas, como que no soy señorita. Y eso es terrible, porque eso es exponer a una enorme cantidad de infecciones que pueden dañar, eh, que pueden generar daños a largo plazo. Un segundo, voy a cerrar la puerta que los perros están ladrando mucho. Entonces, son contenidos que se tienen que grabar a fuego. Acá Igual, ya,
Te Vale. voy a dejar otra pregunta. Mira, aquí hay una bien interesante. Una mamá nos cuenta que ya tiene el libro, que su hija recién cumplió 8 años, pero no se atreve a pasárselo porque piensa que la niña después le va a comentar a otras niñitas amigas sobre el contenido del libro y quizás esas familias todavía no quieren hablar del tema. Entonces, eh, ¿Qué pregunta? claro, no quiere pasar a llevar esa relación. Y mira, y acá Hugo, pero que me acuerdo que no es Hugo, sino que es la compañera de Hugo, no me acuerdo su nombre, dice con mi hijo, que va en la misma línea, con mi hijo lo estamos leyendo. Ah, Carla, gracias. Y justamente me pregunto, ¿qué pasa con los compañeros amigos que no están hablando de estos temas con sus padres? Ya, Temón. un temor, porque yo sería terriblemente inconsistente que yo le diga a mi hijo, vamos a leer y vamos a aprender y esto nos va a hacer bien, pero no se lo digas a nadie. Porque el no se lo digas a nadie tiene la connotación de esto es secreto o esto es malo o esto es oculto. Sería súper contraproducente. Ahora, esta información es científica, no es valórica. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones sexuales, por ejemplo, como tratamos de hacerlo científico, en ninguna parte dice que tienen que estar casados y tampoco dice que se aman mucho, solo dice que lo consienten, ¿ya? Porque el peso valórico lo pone cada familia, ¿ya? Cuando me ha tocado, cuando los textos son muy enfáticos en decir que un niño nació porque el papá y la mamá se amaban mucho, niños que tienen un padre ausente o que se han separado, se sienten mal, se sienten en desmedro. Mis papás no se amaban mucho, si yo no nací del amor, entonces puede haber algo malo en mí. Eh, y por otra parte, como no es valórico, podríamos decir complicadamente, tomemos el riesgo. Porque yo no le puedo decir a mi hijo, no le hables de esto a nadie. Ay, qué bueno que aclaraste muchas dudas. No le puedo decir a mi hijo, no le hables de esto a nadie. Y acá, triste, no sé si triste, pero complicadamente tomemos el riesgo de que si mi hijo le contó a alguien una información que no es valórica y que es científica, lo más terrible que puede pasar es que la familia me llame y me diga, oye, ¿por qué tu hijo está hablando de eso? Bueno, porque tiene 8 años y yo considero que es importante que maneje este tipo de información antes de que la curiosidad los pille y vayan a buscar a Google sin ninguna compañía. Es una conversación incómoda, lo sé, me ha tocado tenerla como mamá, así que lo entiendo profundamente, pero la educación sexual cuida y previene. Y tal vez es un costo que haya que pagar nomás, aunque sea incómodo. Ya. A ver, hay otra pregunta que dice, mis hijas, oh, me perdí. Dice la última, el gran problema hoy es el uso de Internet a tan temprana edad. Sí. Claro, pero me da la impresión que más que preguntas, reforzar esta idea de, bueno, tal vez haya que correr un margen de riesgo de prefiero ser la mamá o el papá que habla de estos temas versus el hijo que anda escondido buscando en Internet las mismas respuestas. Sí, tal cual. Por allá iba, a eso apuntaba Fernanda. Ya. Y bueno, ahí ya nos están agradeciendo, excelente la Gracias. información, muy agradecida, me siento contenta. Sí, oye, muchas gracias por venir. Yo voy a dejar un solo avisito, hay una persona que nos envió una consulta bien larga. Eh, Mira, al final del libro está, perdona Carmen que haga esto, pero al Que final no del la libro alcancé a ver. está el correo electrónico de Carmen. Mejor
copia y pega la consulta ahí, que ya es mucho más específica, y también pensando en niños más grandes. Acá estamos como niñitos chiquititos todavía de 8 años, entonces probablemente nos vamos a escapar mucho del tema y de lo que cada familia elige también como vivirlo, ¿no? Como valóricamente, como nos explicaba Carmen. A mí me gustaría quedarnos con dos ideas de lo que Carmen también nos reforzó hoy día. Este libro y todos los libros y todo el material que nosotras hacemos es, como ella dice, una llave para abrir una conversación. Es la información desde la forma más clara e inteligente que tratamos de hacerla. Entonces, lo único que buscamos es que ustedes puedan tener conversaciones abiertas en sus casas. Por eso también les regalamos este contenido extra, que si por ABC o D motivo no les llegó, no se preocupen, está descargable, y si no lo encuentran en la web, no importa, nos mandan un WhatsApp, nos escriben un correo a nuestro contacto @teraideas, y les vamos a mandar el link para que ustedes lo puedan descargar. Eso es, abrir una puerta, tener una conversación abierta. No se asusten, no tienen por qué ser los más expertos en el tema, y no se asusten tampoco porque, como Carmen dice, los niños, aunque solo necesitan hechos concretos, información concreta, porque la gente tiene relaciones sexuales, bueno, porque es algo agradable cuando es consentido. Concreto, directo, y bueno, el resto lo vamos a ir viendo a medida que los niños van creciendo. Entonces, Carmen, ¿hay algo más que quieras agregar para ir cerrando ya? No, por hoy no, solo agradecer por haber estado, por la participación, por la buena onda con el error cometido, y nada, por estar dispuestas a hablar, dispuestos a hablar estos temas y enfrentarlos en familia. Eso, ya. Perfecto, muchas gracias, también muy agradecida. Recuerden que esta charla la vamos a dejar grabada, y por cualquier otra cosa siempre estamos dispuestas en nuestro correo electrónico. Que tengan buen fin de semana. Listo. Chao, chao. Gracias, chao. Bien, chao.